Los judíos de España se enfrentaban a una elección imposible. En 1492, el rey Fernando y la reina Isabel emitieron el decreto de la Alhambra, exigiendo que todos los judíos fueran expulsados del país, a menos que se convirtieran al cristianismo. Después de décadas de Inquisición en donde se obligó a gran parte de la población judía de España a convertirse, la Iglesia quería erradicar por completo a los sospechosos de practicar el judaísmo en secreto. Conocidos como marranos, un término despectivo que significaba cerdos, aquel que era atrapado practicando el judaísmo en secreto era posteriormente entregado a la Inquisición española para enfrentar la tortura y la ejecución pública, y a menudo era quemado en la hoguera, pero esto no intimidó a don Fernando Aguilar. Aguilar era director de la prestigiosa Orquesta Real de Barcelona, lo que le otorgó gran riqueza y prestigio. En público, abrazó el cristianismo, pero en privado siguió viviendo la vida de un judío. En 1497, 5 años después de la expulsión, don Aguilar ideó un ingenioso y, un tanto peligroso, plan. Como director de la Orquesta Real, anunció que había compuesto una pieza que celebraba los instrumentos de las culturas nativas de todo el mundo. Cuernos exóticos, campanas, instrumentos de cuerda y más se presentarían en su concierto, pero uno en particular recibiría una atención especial, un cuerno de carnero. La fecha del concierto fue el 5 de septiembre de 1497, la primera noche de Rosh Hashaná. Esa noche don Aguilar no usó su crucifijo de oro. La sala repleta no notó su sutil cambio en su atuendo, ni se dieron cuenta de que muchos de los asistentes eran los judíos secretos de Barcelona. El telón se abrió y la audiencia se entretuvo con una miríada de instrumentos eclécticos. Finalmente, un músico tomó el centro del escenario para hacer sonar el cuerno de carnero. A plena vista de todos, tocó el chofar en Rosh Hashaná y 100 toques resonaron en el auditorio. Por primera vez en años, los judíos secretos de Barcelona cumplieron con el mandamiento bíblico de escuchar el chofar en Rosh Hashaná, nada menos que en la más prestigiosa de las salas de conciertos de España. Existen muy pocos relatos históricos para corroborar esta historia, por razones obvias. Pero en los 500 años transcurridos desde entonces, la historia de don Fernando Aguilar se ha convertido en una leyenda, transmitida de generación en generación. Algunos dicen que don Aguilar fue detenido y ejecutado después del concierto. Otros dicen que vivió hasta una edad madura. Pero todos parecen estar de acuerdo en que aquel increíble concierto de Rosh Hashaná tuvo lugar en la primera noche del Año Nuevo Judío 5258.